Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. El día en que nos rendimos ante los humanos. Aún recuerdo cada detalle del día en que el mundo terminó. La guerra contra los humanos fue la más larga y amarga que jamás habíamos librado. Para cuando terminó, nuestras flotas habían sido prácticamente aniquiladas y la mitad de nuestras colonias estaban devastadas. Pero no vimos nada de eso en nuestro mundo natal, nuestro amado Tyrax. La lucha siempre ocurría en algún lugar lejano, muy, muy lejos, a través de las vastas extensiones de la galaxia. Vimos cómo el comercio con las colonias exteriores disminuía. Vimos cómo los mensajes de condolencias llegaban a las familias de los soldados que servían al frente. Pero eso era la guerra, y así había sido siempre la guerra. Éramos un pueblo marcial y habíamos defendido nuestros intereses en toda la galaxia. La lucha nunca llegaba a Tyrax en sí, nunca, y nosotros seguíamos con nuestras vidas como siempre, seguros de que la guerra siempre estaría más allá del horizonte. Es cierto que las naves comerciales fueron escaseando hasta que 9 de cada 10 muelles en los astilleros orbitales quedaron vacíos, y las familias en duelo se multiplicaron hasta que parecía que todos conocíamos a alguien que había muerto, había sido capturado o simplemente desaparecido en el vacío. En retrospectiva, parece una estupidez, pero aún así, nunca se nos pasó por la cabeza que podríamos perder. Siempre hubo tiempos difíciles durante la guerra, pero era en esos momentos cuando los tiraxianos éramos mejores, cuando las cosas estaban en su punto más oscuro, era cuando brillábamos. Si el enemigo nos golpeaba con fuerza, nos levantábamos y devolvíamos el golpe con el doble de intensidad, y al final, la única diferencia sería que la victoria nos sabría aún más dulce. Los tiraxianos nunca retrocedíamos, nunca nos rendíamos, y desde luego, nunca hacíamos las paces con seres como los humanos. Por eso fue un shock, por decirlo menos, cuando nuestro gobierno nos informó que nos rendiríamos. La primera reacción de todos fue pensar que no podía ser cierto, debía ser un error. Alguien había filtrado accidentalmente un escenario catastrófico clasificado en el canal principal del gobierno, o algún funcionario de bajo rango había cometido un error tipográfico y en realidad eran los humanos quienes se rendían. O los humanos tal vez habían logrado infiltrarse y sabotear nuestros sistemas de comunicación. Sin embargo, con el paso del día, llegaron más y más confirmaciones, hasta que ya no fue posible fingir que se trataba de un malentendido. Era real. Nuestro gobierno había llegado a la conclusión de que habíamos perdido la guerra y que no teníamos más opción que rendirnos ante los humanos. Las horas siguientes fueron surrealistas, casi oníricas. Todo el mundo dejó de hacer lo que estaba haciendo. Nadie fue a trabajar ni a la escuela, y muchas personas vagaban por las calles en un estado de aturdimiento, sin idea de qué hacer consigo mismas. ¿Cómo podía estar pasando esto? Nosotros nunca nos rendíamos, ni en 1000 años, ni en 100 guerras. Nuestra fuerza militar era la mejor de la galaxia, y el conflicto contra los humanos había comenzado también. Nuestro primer ataque había aniquilado a una flota humana entera y habíamos invadido sus colonias más cercanas antes de que tuvieran tiempo de reunir fuerzas. Teníamos toda la ventaja estratégica de nuestro lado. Además, sin importar la situación estratégica, los humanos eran nuestros enemigos mortales. Habían enviado armas y otros suministros a los revaneses durante nuestra guerra con ellos, y sus colonias se adentraban cada vez más en nuestra esfera de influencia. Eran una especie maligna, insaciablemente codiciosa, que tomaba todo lo que podía y que torturaba y asesinaba a cualquiera que se opusiera a ellos. Esto no podía estar pasando, no podía ser real, y sin embargo, lo era. A medida que esa verdad comenzó a asentarse, llegó el miedo. El gobierno hablaba de la llegada de las fuerzas de ocupación humana. Todos sabíamos lo que eso significaba.
Todos habíamos escuchado las historias que habían llegado a Tyrax mientras conquistaban nuestras colonias exteriores. Ejecuciones en masa, el exterminio de cualquiera que pudiera ofrecer resistencia, trabajo forzado para toda la población, golpizas, torturas diarias y cosas aún peores que no se mencionaban en los canales de gobierno, pero que circulaban en rumores susurrados. Más de unas pocas personas se quitaron la vida antes de que el primer humano siquiera pusiera un pie en Tyrax. Era mejor morir limpiamente, con honor, que ser torturado hasta la muerte en un campo de esclavos. El gobierno prohibió tales actos y nos instó a soportar lo insoportable, por el bien de las futuras generaciones. Como buenos ciudadanos, la mayoría obedecimos, aunque algunos se preguntaban por qué debíamos seguir acatando las órdenes del gobierno. La situación era tan desesperada que esas personas ni siquiera fueron encarceladas de inmediato. En todo el planeta se sentía que las cosas se estaban desmoronando. Hubo algunas protestas esporádicas, algunas de soldados, otras de civiles, exigiendo que continuáramos la guerra a cualquier costo. El gobierno, previendo que la gente no reaccionaría bien al anuncio de la rendición, había apostado tropas leales en puntos estratégicos. Las revueltas más serias fueron sofocadas rápidamente. El resto se apagó cuando vieron que nadie más se unía. La gran mayoría de la población estaba demasiado aturdida para hacer algo. Solo podíamos sentarnos, mirar y esperar a que los humanos llegaran. Fue un mes después del anuncio, el día en que el mundo terminó, el día en que nos rendimos. El gobierno no nos dijo nada, quizás con la esperanza de evitar el pánico, pero una noche se anunció que la flota humana llegaría a la órbita al día siguiente. No hubo pánico, solo resignación. Si este era el final, lo enfrentaríamos con valentía, como siempre lo habíamos hecho los tiraxianos. Muchos se despidieron de sus amigos y familiares, y luego se encerraron en sus apartamentos para contemplar el resumen de sus vidas antes de que los escuadrones de la muerte humanos comenzaran a aterrizar. Algunos de nosotros observamos a través de telescopios cómo la fuerza de ocupación llegaba a la órbita de Tyrax. Sus acorazados no eran más grandes que los nuestros, pero por los ancestros había muchísimos. Conté más del doble del número de naves que nuestra mayor flota había desplegado al inicio de la guerra, y esto era lo que los humanos tenían después de 4 años de lucha. Sabía que aún tenían otras flotas dispersas en el espacio tiraxiano, guarneciendo mundos y cazando a los últimos restos de nuestra otrora poderosa fuerza militar. Al menos ahora sabíamos cómo habíamos perdido, aunque eso no nos servía de mucho en este punto. La rendición oficial tuvo lugar en el hangar vacío de casas de la nave insignia humana y fue transmitida en vivo a todas las pantallas de Tyrax. Esperábamos ver a nuestros líderes ser sacados ante los comandantes enemigos y ser obligados a disculparse por atreverse a declarar la guerra contra una especie superior, admitir la justicia y corrección de la causa enemiga y jurar lealtad eterna a los conquistadores. Así era como nosotros hacíamos estas cosas. Dependiendo de qué tan vengativos se sintieran los vencedores, los líderes conquistados podían ser ejecutados después. En cambio, les dieron una pluma y les pidieron que escribieran sus nombres en un pergamino. La transmisión en vivo se interrumpió brevemente con un anuncio del gobierno explicando que el pergamino era una lista escrita de los términos de rendición y que al escribir sus nombres en él, los funcionarios del gobierno y por extensión todo el imperio tiraxiano estaba reconociendo su legalidad. Una costumbre extraña, pero así son los alienígenas. Después de la firma, nuestros líderes pronunciaron el juramento de lealtad y una disculpa habitual, pero fue mucho menos elaborado de lo esperado, como si los humanos lo consideraran un apéndice sin importancia al verdadero acto de rendición. Y luego, eso fue todo. No hubo ejecuciones ni torturas. Algunos de nosotros comenzamos a albergar esperanzas. La mayoría contuvo la respiración. En cuestión de horas, los primeros transportes comenzaron a aterrizar
y las fuerzas de ocupación se movieron para tomar el control de las ciudades. Dudé entre esconderme o ver a las tropas moverse por la calle fuera de mi departamento. Había decidido que era mejor alejarme de la ventana. Tal vez me ofrecería un poco de protección contra actos violentos al azar, pero al final no pude resistirme a observar. Primero llegaron los tanques, flotando sobre campos de suspensión a 5 centímetros del pavimento. Nosotros teníamos tecnología similar, pero estos parecían al menos el doble de pesados que cualquier cosa que pudiéramos construir. Luego vinieron los transportes blindados de personal, también sobre campos de suspensión, y en medio de la columna marchaba la infantería, fila tras fila de armaduras potenciadas, completamente cerradas. Eran casi como tanques andantes. Nosotros solo usábamos exoesqueletos motorizados, lo suficientemente fuertes solo para soportar el peso de alguien con una armadura ligera. Recuerdo cada detalle como si hubiera sido ayer, incluso los emblemas en sus hombros. Todo este tiempo no tenía idea de contra qué estábamos luchando realmente. Ni siquiera mis vecinos, claramente, ya que los vi boquiabiertos en sus ventanas al igual que yo. Si hubiéramos sabido, tal vez habríamos pensado 2 veces antes de comenzar una guerra contra los humanos, aunque en aquel entonces estábamos tan seguros de que nuestro ejército era el mejor de la galaxia que no habríamos dudado en pelear contra cualquiera. De alguna manera fue casi reconfortante darme cuenta de que merecíamos esto. No habíamos sido traicionados, ni habíamos perdido por una artimaña sucia o un giro del destino. Habíamos sido simplemente profunda y abrumadoramente arrogantes. Sobrevaloramos nuestras propias habilidades e ignoramos totalmente las de nuestro enemigo. Una combinación desastrosa que inevitablemente nos llevó a este destino, casi como una de las antiguas parábolas. Si estaba a punto de morir, al menos podría hacerlo sabiendo que aún había algo de lógica en el universo. Me perdí en mis pensamientos por un tiempo, observando las filas compactas del ejército ocupante marchar en sincronización perfecta, casi hipnótica. Al parecer no fui el único. Uno de mis vecinos debía estar tan absorto en la vista del desfile de soldados alienígenas que no prestó atención a su descendencia, porque para mi horror vi a una niña, una infante muy pequeña, aún dada a la aleatoriedad, salir de un atrio de un edificio al otro lado de la calle, justo en el camino de la infantería blindada. Tengo el recuerdo más claro y vívido de su vestido blanco ondeando con la brisa al salir de la sombra del edificio. Esperaba verla ser abatida cuando se acercara a la columna, o al menos ser aplastada bajo las pesadas botas metálicas de la infantería en marcha. En cambio, uno de los soldados se separó de la columna y recogió a la niña. No se creería que algo tan grande y poderoso pudiera ser tan delicado, pero la niña ni siquiera gritó al ser levantada del suelo y llevada de regreso bajo el pórtico del edificio. El soldado blindado la dejó en uno de los bancos, luego sacó algo de una bolsa y se lo dio. Estaba de espaldas hacia mí, así que no pude ver qué era. En un momento el soldado ya estaba trotando de regreso para retomar su lugar en la columna. Su pesado traje resonaba en el pavimento tan fuerte que pude escucharlo con la ventana cerrada, mientras la niña lo observaba alejarse, curiosa, pero no asustada. Luego comenzó a comer del pequeño paquete que el soldado le había dado. Era comida. El humano le había dado comida. Un momento después, alguien salió corriendo del atrio y llevó a la niña de vuelta al interior, y los humanos continuaron marchando, completamente indiferentes a nosotros. Esa fue mi primera señal de que esto podría no ser el culmen de nuestros peores temores. Antes del desembarco, había estado debatiendo conmigo mismo si sería mejor ser ejecutado en la primera oleada de purgas o vivir para ver la opresión que seguiría. La falta de ejecuciones en la ceremonia de rendición había sido una señal positiva de que los humanos no planeaban un genocidio total, pero seguramente la imposición de la ocupación sería tan dura como lo había sido en las colonias exteriores. Pero la forma en que el soldado trató a esa niña, bueno, uno no siempre podía entender los motivos de los alienígenas.
pero al menos, tal vez valía la pena vivir lo suficiente para ver cómo se desarrollaban las cosas. Quizás, al ver cuánto superaban a nuestras fuerzas, era momento de empezar a cuestionar lo que nuestro gobierno nos había dicho. Quizás, tal vez la información que supuestamente había llegado desde las colonias ocupadas no era tan confiable después de todo. Cuando el sol se puso el día de la rendición, el día en que todo se suponía que terminaría, solo tenía un pensamiento dando vueltas en mi cabeza. Tal vez estábamos equivocados acerca de los humanos. Las fuerzas de ocupación tomaron el control de todos los edificios gubernamentales en mi ciudad y establecieron puntos de control en las principales rutas de tráfico. Hasta donde sabía, todavía tenía un trabajo, y como funcionario gubernamental de muy bajo rango, tendría que presentarme ante los supervisores locales de la ocupación. Me presenté a trabajar al día siguiente de la rendición, después de atravesar los puntos de control de seguridad, sin estar del todo seguro de que no me arrestarían o ejecutarían en el acto. En cambio, mi supervisor me dijo que fuera a mi oficina y continuara con mi trabajo como de costumbre, y que esperara a ser convocado a una reunión informativa con el funcionario humano a cargo de nuestro departamento en algún momento del día. Esas fueron las 5 horas más intensas de contabilidad y nómina que había hecho en mi vida. Poco después del mediodía, nos dijeron que fuéramos a una sala de reuniones en el 4º piso. Pasé junto a varios soldados humanos en el camino, con sus armaduras ligeras, menos voluminosas. Mis corazones latían con fuerza, tratando de determinar si alguno de ellos parecía estar ahí para participar en un pelotón de fusilamiento. Junto con unas 2 docenas de mis colegas, tomé asiento en la sala de reuniones y esperé. Después de unos minutos entró un humano. Se presentó como Doug. Me tomó tiempo averiguar si era un título o un nombre. De cualquier manera, era impronunciable. Explicó que ahora era el responsable de supervisar todos los departamentos administrativos del gobierno local de nuestra ciudad, y luego comenzó una explicación de las nuevas directrices de formatos que implementaríamos para alinearnos con la estandarización del gobierno de ocupación. Fue largo e incluyó muchos gráficos y diagramas. Nos instruyó que deberíamos archivar cualquier documento con implicaciones políticas por triplicado, uno para nuestros propios registros, uno para los censores locales y otro para el gobierno planetario. Pero no esperaba que el departamento de contabilidad y personal tuviera muchos de esos, y por el momento los niveles de personal se mantendrían como estaban antes, aunque eso se revisaría trimestralmente. Terminó la reunión diciendo que esperaba tener una relación de trabajo productiva con nosotros y que deseaba que juntos pudiéramos reconstruir Tyrax y convertirlo en una sociedad próspera. No hubo ninguna mención de purgas gubernamentales, ni siquiera mencionó castigos por fallas. No sé cuándo comencé a relajarme. No fue de inmediato. Durante un tiempo, todavía había alguna parte de mí que esperaba que los humanos mostraran su verdadera naturaleza brutal, pero no hubo purgas, ni tortura, ni trabajos forzados, y a medida que pasaban las semanas y luego los meses, me di cuenta de que no las habría. Hubo algunos arrestos y juicios de personas que habían cometido crímenes específicos contra los humanos durante la guerra, y cuando las pruebas se presentaron en los juicios que se transmitieron, no pudimos pretender que no lo merecían, pero ese reinado de terror que esperábamos nunca se materializó. Era surrealista lo ordinario que era todo. El día de la rendición se suponía que era el fin, y todo simplemente seguía igual. Llegué a conocer bastante bien a Doug. Incluso pude pronunciar su nombre después de un par de meses. Era una persona amable pero competente, ocasionalmente un poco aleatorio, pero dentro de los límites tolerables para un alienígena, y me mostró más consideración de la que jamás me habían mostrado mis supervisores tiraxianos. Por lo que pude ver, la mayoría de los humanos en el gobierno de ocupación eran como él, y después de un tiempo de trabajar juntos, incluso diría que me hice amigo de algunos de ellos. Un día me di cuenta de que en algún nivel ya sabía desde hace tiempo. La rendición no había sido el fin. Fue difícil admitirlo.
todas esas millones de vidas perdidas en la guerra, toda esa destrucción y años de dificultades. Admitir que todo eso fue en vano por una guerra sin sentido de codicia imperialista. No fue fácil, pero estaba rodeado de pruebas todos los días y no podía negar lo que veía claramente a mi alrededor. El día en que llegaron los humanos no fue el fin del mundo. Bueno, tal vez fue el fin del viejo Tyrax, pero habría uno nuevo en su lugar y tal vez, trabajando con los humanos, podríamos hacerlo mejor. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.